Al Bastián ya le da lo mismo ya, solo darla, lo único que importa. Pobrecito. Ya, vamos a comenzar. Vamos que se puede. Ay, tienes... Sí, tengo el chat solo para mí. Sí, profe Dani tenía el Yo chat por eso solamente veía para todos sus ella mensajes. y dijo, hoy todos están diciendo en el 1. Y yo, oh, ¿seré yo? No veo, mi internet está mal. Y no, profe Dani tenía solamente para que le escribiéramos a ella. ¿Ahí sí o no? Es que yo lo tengo configurado para el colegio, porque era Ahí para que está me para todos. era para cuando los chicos tenían que contestar, a veces les daba vergüenza Sí. contestar frente a todos, entonces escribían solo. Ahí están, ahí, Ahí sí, hola, ahí hola sí. Rocío, ahora sí, pues me sentía muy aislada en esta clase y decía, pero ¿cómo puede ser esto? Yo no estoy viendo nada. No, perdón. Hola, ya. No, cosas que pasan. Ahora sí, vamos entonces a iniciar, como les estábamos diciendo en esta clase, vamos a estar repasando lo que corresponde a la habilidad de relacionar y a la habilidad de evaluar, que a todo esto igual varias personas al momento de inscribirse nos comentaron que eran habilidades que todavía les resultan un poquito complejas y todo eso, así que vamos a ver qué podemos hacer en esta clase para que también se sientan mucho mejor en relación a estas habilidades. ¿Y qué vamos a hacer hoy? En primer lugar, vamos a compartir nuestras estrategias para responder las preguntas de estas dos habilidades. Y en segundo lugar, vamos a dar un espacio para responder las dudas generales que puedan tener aún en relación a la PDT de comprensión lectora, que pueden ser dudas más allá de estas dos habilidades, que por ahí, por ejemplo, nos dejaron en el último cuestionario que todavía habían dudas con vocabulario, con inferencias. Vamos a dejar un momento aparte para contestar todo eso, para que en la primera parte solamente nos dediquemos a conversar de lo que tenemos presupuestado, como planificado y que optimicemos el tiempo y luego vamos a resolver todo lo demás, para que también puedan aprovechar este espacio ya que es la última clase. ¿Ya? Eso. Así que, igual que la vez anterior, les recomendamos que vayan tomando apuntes. Hemos visto por ahí cómo nos etiquetan que toman apuntes súper lindos, así que Sí, es verdad. pueden dar paso a eso. Relacionar y evaluar son distintas habilidades. ¿Cómo, Bastián? Relacionar y evaluar son distintas habilidades. Sí, son distintas ¿Por qué tan habilidades. juntas entonces? Ya, les vamos a explicar. ¿Por qué relación interpretar, evaluar, sintetizar? No, evaluar, reflexionar, la última. Ah, Sí, mira, lo que pasa, tiene razón Bastián. La habilidad de relacionar está dentro de la estrategia que se llama relacionar e interpretar. Y en esa estrategia está inferir, sintetizar, interpretar y relacionar. Las tres que mencioné al principio las alcanzamos a trabajar en la clase anterior y nos quedó relacionar solita. Es por eso que la trajimos a esta clase. Y la habilidad de evaluar está en el grupo de la estrategia que se llama evaluar, reflexionar. Y es la única habilidad. Y es por eso que vamos a trabajar en esta clase estas dos. Y por eso igual están separadas las diapos y toda la dinámica como en estos dos momentos, entendiendo también lo que decías tú, Bastián, que son distintas estrategias. ¿Ya? Es solo por eso. Sí, con respecto a si vamos a enviar algo, al finalizar la clase vamos a No, pero nos enviarle por arruinaron la sorpresa, era una sorpresa. No, La pero si tú sorpresa lo de fin de pusiste, año. ¿En tú lo serio? escribiste ya, lo había escrito pensando que, creo que sí o no. No, lo escribí para ti. Ah, ahí estaba. Sí. Entonces no digo nada mejor. No, no he No, dicho nada, por así que favor, déjense sorprender en esta clase de fin de año, por favor. ya vamos a tener una sorpresa. No, no Aunque con ya tanto premio. fue alto spoiler, pero Súper déjense bien. sorprender. Pero después cuando la profe hizo intento, hoy nunca Sí, lo van a olvidar, qué terrible. Ya, pero bueno, nunca lo olvidaremos. jamás. Ya. Vamos entonces para aprovechar nuestro tiempo y que no nos extendamos tanto como otras veces, vamos a ver el tema de relacionar. Ya, bueno, relacionar, como bien la profe Connie lo explicaba ya, esta es cierto, es parte también de una habilidad que obviamente se relaciona con otras, por ejemplo, tiene que ver mucho con el análisis y la síntesis, y es con lo que nosotros vimos en un comienzo o la clase pasada, que fueron como las primeras formas, o en realidad también es cierto en lo que nosotros teníamos que manejar dentro de la prueba de transición universitaria. No sé si, profe, puede avanzar. Sí que hay como... Eso, que es lo mismo que le estaba diciendo. Ven. Bueno, en fin, tiene que ver con eso. Cuando hablamos entonces, ¿cierto?
de relacionar, es importante que nosotros podamos comprender el texto a cabalidad, la lectura lenta, como siempre, pero siempre preguntándose cuál es la temática, porque el saber cuál es el tema, que aquí estamos hablando de la síntesis, y también al evaluar cada una de las palabras que nos va a ir relacionando nuestro texto, eso hace que nosotros podamos relacionar de buena manera. ¿Ya? Y las preguntas son típicas. Esta pregunta no es algo nuevo, no es como que apareció hace 5 años. De hecho, hace tiempo atrás, con mi curso me acuerdo que estábamos viendo, porque decían, profe, igual estamos un poco como, no sé, como ansioso, nervioso, porque este año se cambió la prueba, etc. Pero debo decirles que desde el 2005, porque desde ahí están en los ensayos en el DEMRE, desde el 2005 que son las mismas preguntas. Siempre hay. Han ido variando, obviamente, pero porque son diferentes textos, obvio, pero siempre mantienen la temática, que es el propósito comunicativo, preguntas de relacionar, que tiene que ver con estos párrafos, ¿cierto? Y también a la vez, cuando te hacen esta pregunta de párrafo 1 con el párrafo 3, preguntas de síntesis, preguntas de análisis, ¿ya? Entonces es lo mismo siempre. Entonces por eso digo que es importante que nosotros manejemos la temática fundamental. Y ahí, como bien ahí menciona, el relacionar tiene que ver con obviamente el contenido y la relación que existe en establecer el vínculo de los párrafos, porque vamos a tener un sujeto temático. Y siempre hay un sujeto temático, es decir, de qué se está hablando. Y para yo tener este sujeto temático, si estoy hablando, por ejemplo, de un perro, cada vez tengo que hablar de las primeras quizás las características, en el segundo párrafo voy a hablar de las diferentes razas que hay de los perros, y por último voy a hablar quizás de mi perro, un ejemplo. Entonces, de alguna u otra manera, esa forma, ¿cierto? Lo que hablamos de relacionar, nosotros tenemos que ir uniendo en el mismo texto. Para eso sirve. Y aquí entra mucho también en juego algo que sacó el DEMRE. No sé si ustedes creen o podrán visualizarlo. ¿Qué será? ¿Qué nos servirá acá? Algo que ya no se evalúa, pero se evalúa implícitamente. ¿Saben qué puede ser? De ahí hay Florencia, parece que el resto parece que hay vocabulario, ya conectores. Exacto, tiene que ver con conectores, ya con la forma, y sí, un poco igual de plan de redacción, porque en realidad es como la mezcla, porque los conectores obviamente tienen que ver, ¿cierto?, con la forma en que yo voy a estar utilizando, ya sea los disyuntivos, ¿cierto?, en realidad, no sé, por ejemplo, ¿cierto?, los copulativos, etcétera. Cada uno de esos conectores o tipos de conectores, que son nuestras formas de referirnos también en el texto y que van a unir estas palabras, son los nexos. Entonces, por eso es importante saber cuándo yo utilizo cada una, ¿ya? Y así yo voy a ir relacionando estos párrafos. Entonces, hay algunos, por ejemplo, verbos igual importantes que los menciona el DEMRE, o una relación de párrafo, más que verbos, sí, también tiene que ver con la relación de párrafo, porque si es, por ejemplo, una causal, o sea, contraste, por ejemplo, o algunos se establecen como causa-consecuencia, otros van a tener que ver con los problemas-solución también, entonces cada párrafo va a ir mostrando aquello. ¿Ya? Y eso a nosotros también nos indica algo, porque si es una causa, ¿cierto?, o una consecuencia, va a tener un conector consecutivo, por ejemplo. No va a ocupar un conector, ¿cierto?, copulativo. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a poder comprender realmente el texto. Profe, si puede, profe Cori. Ahora, con respecto, como les decía, a los tipos de párrafo, antes de seguir con esto, cuando yo determino qué es un tipo de párrafo, puedo decir que mi tipo, por ejemplo, este párrafo define, o este párrafo describe, y eso es con los verbos que anteriormente estaba escrito. Ya este párrafo, por ejemplo, caracteriza, este párrafo, no sé, a ver, presenta una causa y una consecuencia, como le decía, o una comparación y contraste. Entonces, cada párrafo yo tengo que, ojalá, definirlo al lado. Y piensen siempre en eso. ¿Qué viene a la siguiente? O sea, si yo estoy leyendo ahora esto, el siguiente párrafo, el segundo sería entonces quizás la solución. Si en el primero me presentó un problema. Y así yo hago este nexo, ¿ok? Entonces, por eso, ¿cómo responder yo dentro de la prueba de transición o en cualquier prueba de comprensión lectora? Uno, obviamente tenemos que leer atentamente la pregunta, porque la pregunta nos va a indicar qué párrafos
atención con eso, porque en muchas ocasiones el párrafo, te piden el párrafo 1 y con el párrafo 3, o el párrafo 1 y el párrafo 2. No significa que en realidad tengas que tomar en cuenta todo el texto. O sea, obviamente tú ya lo leíste antes, tienes conocimiento de lo que estás haciendo. Pero por favor, atención con esto, que es creo que lo que hemos repetido con la profe Connie en reiteradas ocasiones, que por favor lean bien la pregunta y las alternativas. Porque ¿qué pasa? A veces leen hasta la mitad, hasta uno antes le pasaba, leía hasta la mitad porque creía que lo sabía y uno dice, ah, ya sí está todo bueno. Y al final nos damos cuenta que no, porque la última palabra, que es un distractor, obvio, porque tiene que hacerlo, esa última palabra en realidad falla todo, quizás no tiene que ver con la temática, no tiene que ver con la relación de párrafos, etc. 2, obviamente vamos a leer los párrafos, solicitando, ¿cierto? En la pregunta, vamos a ver qué quiere decir cada uno y la idea principal. ¿Qué es lo que le decíamos? Análisis más síntesis es igual a la relación de párrafos. Si yo reconozco entonces la síntesis y yo siempre me hago esta pregunta, cada vez que usted está leyendo, escribe, al lado dice, por ejemplo, ¿de qué se trata este texto? ¿O de qué se trata este párrafo? Y lo anota como una idea principal también. ¿O qué me habla de los perros? Por ejemplo, el párrafo 1 me habla que aquí los describe. O sea, describe a los perros. En el párrafo 3, ¿qué me habla de los perros? Que hay un perro favorito, por ejemplo, de la vida de alguien, ¿ya? Entonces, eso yo lo tengo en consideración y eso me ayudó también a poder determinar esta relación. Por otro lado, identificar obviamente las alternativas, cada idea, la idea principal, porque va a estar, chicos, y va a estar un verbo que va a ser fundamental. Y ese verbo es el verbo que yo les mencionaba, que tiene que ver con describir, caracterizar, son verbos que, por ejemplo, tienen que relacionarse también con la definición, etc. ¿Ya? No importa, seguimos. Y ahí yo me lo sé de memoria, nada. Entonces, por lo mismo que les decía, es importante leer esto, ¿cierto? Leer las alternativas, ver que contienen ese tema, esa idea principal. Y obviamente descartar las que no coinciden. Número 4, vamos a identificar esta relación, que ya les decía que vamos a tener definir, podemos tener causa-consecuencia, comparación o contraste, y sí, creo, no sé, caracterización o descripción, también sirve, ya dentro de estas. Entonces, igual es importante que nosotros podamos ir recordando. Y por último, vamos a seleccionar la alternativa que contenga aquello. Pero acuérdense, el verbo y el tema. El verbo ¿qué está haciendo este párrafo? Háganse esa pregunta. ¿Qué está haciendo este párrafo del tema? Si usted dice describir, pero al final está dando quizás las características, o quizás está mostrando un problema, usted en realidad, pregúntese eso, ¿está mostrando un problema este párrafo? No, entonces en realidad está describiendo. Eso sería, o está definiendo. La definición siempre va a ser es, ¿ya? Obviamente el es tiene que ser mucho más englobado. Ya no que porque diga es, usted va a decir, la profe me dijo es, entonces va a ser definición. No, tiene que por favor leerlo correctamente. Pero eso es como a nivel general en la relación de párrafo. Siguiente, entonces vamos a poder estar viendo entonces ahora un poco de como un ejemplo para que podamos relacionar aquello. Yo creo que podríamos, para practicar enseguida, recuerden, tomar en cuenta la idea principal y qué verbo ustedes creen que está haciendo este párrafo. ¿Cómo lo podríamos definir, caracterizar, etcétera? ¿Ya? Entonces lo vamos a leer en silencio. La vez pasada lo leímos en conjunto. Lo vamos a leer en silencio. Vamos a dar, no sé, Connie, ¿cuánto podemos dar? Podría ser 2 minutos para que destaquen, hagan como la lectura lenta. Lenta, ya, sí, muy bien. Entonces, en 3 minutos, no, 2 minutos, ya, 2 minutos entonces para Sí. que puedan leer. Y luego de eso, no terminen, porque sigue después en el siguiente diapo, viene lo que falta de este texto, así que tranquilas. 2 minutos para que puedan leer. Idea principal y idea central es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos en general.
Lo que sí hay que tener en consideración que a veces te piden la idea central del texto, que no es lo mismo que la idea central de un párrafo. ¿Ya? Eso igual tenemos que tener en consideración. La idea principal, por mientras lo voy a ir diciendo, la idea principal y el tema es lo siguiente. El tema es mucho más amplio. Ya tiene que ver también con el análisis y la síntesis. Entonces yo tengo que buscar cuál es mi tema, es decir, de qué está hablando el texto. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿De qué me está hablando el texto o qué me quiere explicar o qué me quiere decir el emisor del texto? A esa respuesta, que tiene que ser breve, con palabras clave, muy breve, esa va a ser mi temática. Y piense que la temática tiene que englobar todo, porque si yo soy muy específica, que es lo que decía la otra vez, no sirve. Y la idea principal es que me habla del tema. Por ejemplo, lo mismo que decía, si yo hablo que el tema aquí, por ejemplo, es, o el tema son los perros a nivel general, mi idea principal probablemente sea, ¿qué se habla de los perros ahí en el texto? Se habla que son el mejor amigo del hombre. Quizás eso puede ser. ¿Ya? Y en el párrafo 1 va a describir cómo es el mejor amigo, o lo va a definir qué es un perro, en la segunda va a decir cuáles son las características del mejor amigo, y al final va a decir que quizás la persona tiene un mejor amigo que es su perro. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que ver con un tema que engloba todo, y la idea principal va a ser algo que me está hablando de esta temática. Ya, y Katherine está lista, perfecto. Sí, ya van 2 minutos. Ya, súper. Ya, vamos a la siguiente. Con la siguiente. Voy a hacer algo, voy a repetir el tema idea principal finalizando la lectura, porque si no voy a estar interrumpiendo en muchas ocasiones a los que estén leyendo. ¿Ya? Ahora sí, estaba hablando y estaba muteada. ¿Estamos o no? Creo que sí. Ya pasaron los 2 minutos. Sí, sí, pasaron los 2 minutos y están diciendo varios que sí. Así Sí. que vamos a la pregunta, ¿cierto, profe? Sí, vamos a la pregunta. Antes de poder seguir, alguien hizo una pregunta, y cómo puedo ver el tema idea principal, que lo repitiera nuevamente. Tema, la pregunta es, ¿de qué se trata el texto? ¿Qué nos habla el texto del emisor? ¿Ya? A esa pregunta, la respuesta es el tema. Por ejemplo, los perros, la familia, no sé, tiene que ser siempre algo, y eso es importante. El tema es breve, debe ser con palabras clave, y tiene que ser obviamente breve y preciso.
no puede ser muy extenso. Y es parte también de la síntesis. Y la idea principal sí es mucho más, un poco más extensa y se dice, y en realidad la pregunta es, ¿qué se habla del tema? ¿Qué cosa se habla del tema? A esa pregunta, la respuesta es la idea principal. ¿Qué se habla de la familia? ¿Qué se habla de los perros específicamente? Y ahí sí puede ser un poco más amplia, ¿ya? Esa es como la idea central. Vamos entonces con la pregunta. Dice, ¿qué relación se establece entre el primer párrafo y el último párrafo del texto leído? Ya, aquí tenemos relacionar. Y fíjense bien, que voy a tratar acá de subrayar. A ver. Sí, ahí está. Que obviamente, ¿cierto? Dice, ¿qué establece entre el primer párrafo? Y es importante que nosotros vayamos subrayando eso. Y el último párrafo. ¿Cuántos párrafos tenía el texto? ¿Se acuerdan? Ahí, le estoy soplando. Exacto, tenía 3 párrafos, ¿cierto? Tenía 3 párrafos. Entonces, por eso nosotros, bueno, ya igual vamos al último párrafo, pero estábamos en el primero y volvemos probablemente al último párrafo. Pero antes de eso, cada uno de ustedes anotó algo, porque yo les dije que vieran la idea principal, sobre todo. Entonces, vamos a ir comparando, o no, antes de eso, les voy a pedir que en el chat puedan escribir cuáles creen ustedes que era la idea principal del texto 1 y del texto 3, o sea, perdón, párrafo 3, párrafo 1 y párrafo 3. ¿Cuál creen ustedes que es la idea principal? No que alternativa, que escriban la idea principal que ustedes anotaron. Porque yo espero que los consejos que con la profe Connie les dimos la semana pasada lo hayan seguido. No la alternativa, gracias. Anoten, por favor, lo que ustedes anotaron, o creo que no anotaron. Parece que no anotaron nada. Parece que no. Ahí sí, Ahí, Samira, Samira. gracias. No, muy bien, Samira. Un aplauso para Samira. Ya, también ahí Elizabeth dice una banda de metal, ya. La idea principal sería como en la primera, ya. La idea principal era la relación a la banda musical. Sí, sí apareció. Gracias, Bastián. Entonces, ¿tú te acuerdas de la respuesta? Ya, muy bien. Vandergon, sí, es un tema, exacto, sí. Sí. Bueno, es más específico, sí, pero sí. Korn, la última banda que alcanzó el estrellato, idea principal, un metal. Ya. Ya, fíjense bien, cuando nosotros hablamos como idea principal, si yo digo, por ejemplo, Korn, ya que creo que Korn es no sé, o el metal, eso está definiendo realmente, si yo les digo a ustedes, yo hoy día leí un texto sobre el metal. ¿Es mi idea principal? ¿Será una idea principal? Yo creo que en realidad no, pues no abarca tanto, no sé si se dan cuenta, ¿cierto? Exacto, no abarca. Fíjense bien, siempre tiene que ser algo que de alguna u otra manera integre y sintetice lo que yo estuve leyendo, con palabras clave, palabras que se repitan, etc. ¿Ya? Exacto, eso sería mucho más amplio si es un tema. La idea principal está textual, en ocasiones puede estar textual, pero, o sea, uno es quien, en realidad, en esto, por eso también es parte de esta habilidad, tú tienes que como practicar mucho para llegar a destacar y poder como extraer esta idea principal, porque no es fácil, porque si no sería muy literal. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre es marcar, y aquí es importante que en la prueba también lo van a hacer, ir marcando cada una de las palabras que se repitan. Por ejemplo, obviamente metal se repetía, corn se repetía, Chile se repetía. Entonces, algo me está diciendo aquello, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, vamos con lo que le estaba mencionando. Bueno, ahí no todos parece que la verdad es que anotaron, lamentablemente nos dimos cuenta que no están poniendo en práctica, nada, mentira, no, pero están bien. La trascendencia de la banda, ahí sí, algunos se están dando cuenta. Entonces, del éxito que tuvo en Chile, ya, eso ahí hay algo mucho más claro, sí, pero eso sería como general, sería la idea principal del texto completo, ¿ya? La idea, chicos, es que cada vez, por eso es importante que cada párrafo nosotros busquemos la idea principal,
aunque suene absurdo y un poco loco, así como no sé cómo vamos a estar anotando tanto, es importante acá. Entonces, como decíamos, la alternativa la alternativa A dice así: se enumeran las características de la música de Korn. Siempre me pasa lo mismo ya. B, o sea, ahí mismo en el primer párrafo se enumeran, ahí vamos a ir destacando ¿qué cosa? Estos verbos. ¡Ay, qué horrible! Se enumeran las características de la música. Aquí tendríamos, en realidad, nuestro tema, que eso, o sea, eso está proponiendo esta alternativa. Luego de eso aquí diría que se describe, que sería el verbo, ¿qué cosa se describe? El desarrollo del último concierto de la banda en Chile. Eso sería como la temática en el último. Entonces, en la primera nos dice esto, que se enumeran las características, habla de las características de qué es la música de Korn, y luego de eso en el último describe qué pasó en el último concierto. La letra B sí indica qué cosa, las influencias melódicas de la banda. Ahí está la temática. Luego de eso, nuevamente aquí enumeran qué cosa, los temas que Korn interpretó en su concierto. Eso sería en el último párrafo. La C evidencia, fíjense bien qué cosa, la poca aceptación que ha tenido el estilo de la banda. Y en el último párrafo, el tercer párrafo, dicen que se mencionan algunas anécdotas ocurridas durante el evento musical. Letra D, mencionan qué cosas, las características de algunos de los álbumes de Korn. Eso está diciendo que se mencionan en el primer párrafo esas características, específicamente qué cosa, de algunos álbumes. Eso hace, solo eso. Ya, D, enfatiza qué cosa, la austeridad, perdón, con la cual fue montado el escenario en el que se presentó a la banda. Y en el último enfatiza qué cosa, la influencia que ha tenido Korn en otras bandas, y se ilustra la reacción del público ante el espectáculo de la banda. Entonces ahí tenemos verbos que ustedes pueden ir marcando. Esto lo hacemos más lento acá, pero usted lo va a hacer súper rapidito cuando está haciendo esta prueba y teniendo en consideración. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la alternativa? Ahora, tomando en consideración lo que hemos estado conversando. De hecho, no, antes que digan la alternativa, no lo digan todavía. Digan, ¿cuáles creen ustedes que puede ser una alternativa que sí o sí no es? Que la podemos descartar, la primera que podemos descartar. Ya, voy a elegir la que más se repite. La C parece que se repite. Sí, la C y la D parece que son las que más se repiten. Ya, pues fíjense bien, ¿y por qué podemos descartar la C? De hecho, yo me reí cuando lo leí. Porque es como un poco, es como, ¿en serio pusieron esto? ¿Por qué podríamos descartar la C? Por la poca aceptación, porque es lo contrario, porque no es lo principal. Exacto, no es parte de la idea principal, ¿cierto? Tiene relación, sí. Sobre todo también el tema de la poca aceptación que ha tenido el estilo de la banda, no se centra en eso el primer texto. Entonces, poca aceptación no se menciona. Entonces, ¿de dónde sacan? Y de hecho también las anécdotas ocurridas durante el evento musical. Habla de lo que ocurrió, pero no se centra en eso tampoco. Y no es como lo primordial. Entonces, de alguna otra manera, por eso da risa, digo, como ya, pero ¿qué van a poner esa? Obviamente, la temática, fíjense bien, perdón, la idea principal no corresponde. ¿Ya? Entonces, X. La D también habían puesto que también no correspondía, porque obviamente las características de algunos álbumes no, escuchen bien, nos habla de las características. Si habla un poco también, y les voy a leer acá, a ver, dice al principio, ¿cierto? Korn es la última banda pesada que alcanzó el estrellato. Korn se radicó en los solos de guitarra, bajo las afinaciones, qué es lo que hizo, de dónde, cómo fue, cómo se influencia de alguna manera, los rasgos que tiene su música. De eso se trata. Entonces, las características de los álbumes jamás lo menciona. Entonces también lo vamos a eliminar porque no es parte del tema. Y de hecho, si nos damos cuenta, por esto lo podemos eliminar, pero en la segunda también, porque nos habla de la austeridad, ¿ya? Dice ahí,
profe, ¿se puede ir viendo todas las ideas principales del primer párrafo y de ir descartando? Sí, sí, por eso es importante. La idea principal siempre tiene que estar en concordancia con su respuesta. Si hay algo que su idea principal no, o que esa alternativa no abarque la idea principal, entonces es incorrecta. Sí. Ahora, ya eliminamos la C, la D, la E, por ejemplo, se enfatiza la influencia que ha tenido Korn en otras bandas, ¿ya? Tampoco menciona, obviamente, la influencia, no se extiende en eso el primer párrafo, sino que escuchen bien, y es lo que le estamos mencionando, obviamente, los rasgos que tiene que ver con esta música. Y se ilustra, este verbo es interesante, se ilustra la reacción, es como que de alguna manera, es como que dibujar, de eso se trata, ¿cierto? Como que uno imagina, se ilustra la reacción del público ante el espectáculo de la banda, es decir, se describe, quizás en otras palabras podría ser, y sí, pero en realidad se enfoca como en eso, como en poder solo en la reacción del público. Entonces, ¿habla solo del público? Tampoco en el mismo texto. Ya, vamos entonces, A o B. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta para ya ir finalizando esta parte? Oye, pero están así unánimes. No puede ser, puntaje nacional. Lamento decirles, queridos, que la alternativa... Ah, no, mentira, es broma. Solo quería asustarle un poco. Se ilusiona, ¿sí? No, la alternativa correcta, perdón, es la alternativa A. Y si es cierto, es la alternativa A, obviamente, ¿cierto? Ya, perdón. Porque ahora vamos, ahí lo que les decía, se enumeran las características. Estamos hablando de lo que les decía. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? Sería que obviamente tiene que ver con menciona, escuchen bien, menciona los rasgos de la música o desde la influencia de la música. Dice que, por ejemplo, se radicó en la guitarra, sus primeros 4 álbumes definieron un sonido característico, espeso, gutural, y está hablando un poco de dónde proviene todo eso, de su música. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Enumera. Ahí está ese verbo, lo enumera. Y en la segunda, esperen que aquí, en la segunda entonces vamos a tener que va a describir, obviamente, y es lo que les mencionaba, qué cosa al final describe el desarrollo de este último. Y claro, pues, detalla cómo fue la última presentación. Eso no está diciendo el último párrafo. Cuando dice, pese a un largo bache antes de bla, 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 dice... han vendido 30 millones de copias, Korn sirvió un menú contundente, estuvieron sus mejores temas, como tal y tal, interpretados como una seguidilla de puñetazos bien puestos. El Caupolicán respondió con pagos en la cancha. Caupolicán está hablando, obviamente, de lo que fue en Chile, ¿cierto? Entonces, ese concierto, en eso se centra. Y fíjense bien, cuando dice la E, la reacción del público, recién las últimas líneas hablaba de la reacción del público, ¿ya? Las últimas líneas. Mientras que la primera sí era la idea principal porque abarcaba todo, como que describe qué pasó en ese momento, en lo que aconteció en el concierto de Chile de la banda Korn. Entonces, por eso es la alternativa correcta, ¿ya? Y sí, salió el año pasado. Esta es salió el 2016. Admisión 2016, DEMRE. Es una pregunta DEMRE. Así que estos chicos, para que ustedes comprendan el tema de relación de párrafos, acuérdense, idea principal y estos verbos. Eso va a ser la clave. Ya. Pasamos a lo siguiente entonces. ¿O hay dudas? Después del infarto, Borre todo. nada. No, quedó mucho impacto en ese momento. Todo perfecto, cero dudas. Ya. Entonces nos vamos a ir a la otra habilidad que quedó pendiente de la clase pasada y que es también la que se ubica en el último nivel en cuanto a complejidad en la PDT, que es la habilidad de evaluar. Acá antes dice ER porque esta habilidad está dentro de esta estrategia que se llama evaluar, reflexionar y es la única habilidad que está dentro de este grupo.
¿por qué es compleja esta habilidad, pese a que sea una sola? Es compleja porque consiste, como dice acá, en coemitir juicios de valor a partir de lo leído. ¿Qué quiere decir esto? Que esta habilidad, a ustedes los que les quiere evaluar en el fondo, es la capacidad de poder emitir juicios de valor, juicios críticos en relación a la lectura. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ustedes, es muy probable que esta habilidad ya la tengan desarrollada, que la hayan trabajado en el colegio, incluso en distintas asignaturas, más allá del lenguaje, pero seguramente la han trabajado siendo ustedes mismos los que emiten sus opiniones, los que dan el juicio valorativo. Entonces, muchas veces los estudiantes están acostumbrados a eso y llevándolo desde esa perspectiva no les resulta tan difícil porque están acostumbrados. Pero, ¿qué pasa? Que acá, como es una prueba estandarizada, no se les da la opción a ustedes de escribir lo que opinan, de escribir la percepción que están teniendo sobre lo que están leyendo, de levantar sus propios juicios de valor, sino que lo que ustedes tienen que hacer es desarrollar esta habilidad, llevar a cabo la estrategia, pero para poder coemitir juicios de valor. ¿Y por qué se le dice coemitir juicios de valor? Porque lo que ustedes tienen que hacer en el fondo es analizar las alternativas que tienen en relación a la pregunta que se les está planteando y escoger el juicio de valor que mejor coincide en relación a lo que ustedes están leyendo. Entonces, si bien es una habilidad que mide la reflexión, que mide la capacidad crítica, al igual que como por ejemplo lo conversábamos con la habilidad de inferir, siempre tiene que estar apegada al texto. No se nos puede escapar mucho, siempre tiene que estar ahí sustentándose con marcas textuales, con palabras claves, con lo que estamos leyendo, para que sea realmente un ejercicio de comprensión lectora, que es lo que nos pide la PDT. Y también porque es complejo trabajar esta habilidad, pero no es imposible, porque como está en el tercer nivel, es lo último, es como una escalerita. La primera estrategia era rastrear localizar, que era la habilidad de identificar. Ese es como el primer paso. El segundo paso era relacionar e interpretar y están todas las otras habilidades, que ahí donde se incluía también relacionar. Y el tercer paso es esta habilidad. Y para llegar a este último, tenemos que haber dominado muy bien lo que estuvo antes. No podemos como llegar y avanzar directamente al tercer paso. Entonces, en esta habilidad, pese a que sea evaluar solamente y que no se le acompañe con nada más, en realidad para poder evaluar, necesito haber leído muy bien a nivel explícito, también necesito poder interpretar, necesito haber relacionado todo lo que estaba para luego de haber juntado todo eso, poder levantar el cojuicio de valor que se me está solicitando en relación a lo que se me está pidiendo. Y es por eso que esta habilidad está al final, por eso la dejamos también en último lugar, no porque sea menos importante, sino que porque se necesitaba abordar todas las otras habilidades para poder llegar de buena manera a esta parte. Y en torno a esta habilidad también nos han ido llegando como varias preguntas, porque ustedes también sienten que hay ciertas complejidades en relación a eso. Entonces acá nosotros les vamos a compartir algunas cosas, les vamos a explicar algunas cositas que igual son un poco de contenido, pero aterrizado igual solamente lo que se necesita para responder este tipo de preguntas. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo dos tipos de preguntas que son típicas y que aparecen en distintos tipos de texto, ya sean literarios, no literarios incluso, y que son parte de lo que corresponde a esta habilidad. Primero, la pregunta que es, ¿cuál es la actitud del emisor en el fragmento leído? Esa es una pregunta típica, cuando a ustedes se les está preguntando por actitud, ya sea del emisor, o sea, de quien escribe el texto, o puede ser también actitud de algún personaje, por ejemplo, si es un texto narrativo, o quizás la actitud, no sé, de una figura pública, si me estaban contando algo y era un texto expositivo, por ejemplo. Cuando se me pregunta por actitud, se me está pidiendo evaluar. ¿Y por qué se les está pidiendo evaluar? Porque para que ustedes puedan llegar a esta actitud, tienen que analizar muy bien las marcas textuales, tienen que ir relacionando, tienen que interpretar y luego de hacer como un análisis completo, podemos llegar a responder esta pregunta. Y es por eso que, por ejemplo, nosotras no recomendamos eso de leer preguntas y luego el texto, porque para este nivel es súper importante haber leído todo el texto y haberlo comprendido muy bien, porque yo necesito el todo para poder levantar el juicio de valor correcto, ¿ya? Otra pregunta también muy típica es, ¿cuál es el tono del emisor en el párrafo 1? Por ejemplo, cuando les preguntan por el tono, también les están pidiendo evaluar. Y del tono igual vamos a hablar brevemente en la siguiente diapo. Pero en el fondo, cuando ustedes les están pidiendo levantar el juicio de valor
Hay algunas preguntas que incluso son de caracterización y que son parte de evaluar. Cuando ustedes se les piden por rasgos, características, y son características que no están presentes en el texto, son difíciles, y ustedes también lo reconocen como difíciles porque tienen que juntar todas estas marcas y decir, ok, esta persona era de tal modo. Al decir eso, como que esta persona es de tal modo, en el fondo están levantando este juicio de valor, lo están evaluando, porque son ustedes, y aquí voy a citar a la profe Dani Becorat, ustedes son como jueces, ustedes son los que dictaminan cómo es la actitud, cómo es el tono, cómo es la característica. Cada vez que ustedes se sientan como en esa posición de juez o de jueza frente a una pregunta PDT, es porque les están pidiendo evaluar. Y si les están pidiendo evaluar, la pregunta no va a estar textual, pero las marcas ayudan mucho. Y el análisis completo también del texto, del párrafo, también ayuda mucho para poder responder estas preguntas. Y ya vimos los ejemplos, hicimos un primer acercamiento. Ya, profe Dani Becorat acaba de escribir en el chat algo en privado. Yo voy al chat pensando que era alguno de ustedes y es una broma. ¿Quieren saber lo que me dijo profe Dani Becorat? Y yo me distraigo muy fácil, muy fácil. Todos los que me conocen saben que me distraigo al tiro. Y bueno, es que yo necesito siempre cómo relacionar las cosas. Entonces ya, cuando la profe Connie estaba haciendo el tema de jueza, yo dije, oye, me imagino a la profe, yo le dije, Ana María Polo, ¿eres tú? Le dije, ya, esa era la talla. Porque estaba hablando de jueces ya. Sí, era eso, pero para que vean. Yo pensando que alguno de ustedes como, oh, no, tienen una duda, iré rápidamente. Y me dice Ana María Polo. La jueza. Gracias, profe Dani, por tanto. Y por ahí había, las marcas textuales son las palabras claves, ¿verdad? Sí, nosotras le llamamos marcas textuales o a veces igual se les dice las claves textuales como a estas partes del texto y que sirven como las claves que nos llevan a las respuestas, ¿ya? Como que nosotros nos afirmamos de esas marquitas, la profe Dani, la profe Dani María Polo. Gracias. Gracias por tanto. Ya, ¿cómo respondemos a este tipo de preguntas? Si se fijan aquí, el procedimiento es como que nosotros le proponemos un poquito más agotado, porque igual se necesitan como de otras cosas, lo vamos a ir hablando. Dice, primero lee el texto detenidamente y encierra las marcas de perspectiva personal. Siempre es importante como ir marcando si es que están presentes, porque en algunos textos no, cuando son objetivos, pero cuando están presentes marcas de perspectiva personal que nos dan como nociones de lo que está pensando, como de la perspectiva, de la postura que está teniendo la persona que está escribiendo el texto o la persona que está actuando, digo actuando porque puede ser como un personaje literario, me estoy colocando igual en ese plano, es importante marcarlo. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque esas huellas de subjetividades nos van a dar las nociones como desde dónde se está posicionando la persona que está hablando para hablar de ese tema. Porque nosotros podemos tener un tema, no sé, la misma PDT, y lo puedo hablar desde distintas perspectivas. Lo puedo hablar como un enfoque solamente expositivo, solamente voy a informar, voy a decir muy objetivamente en qué consiste. Puedo hablarlo desde una perspectiva quizás como de estudiante que no se pudo preparar, entonces va a tener ciertas opiniones, de un estudiante que sí se pudo preparar va a tener otras opiniones. Si lo hablo como profesora es otra opinión. Entonces, todas esas marcas, todas esas huellitas que a mí me van diciendo como opiniones, como desde dónde está hablando la persona, es importante marcarlas, subrayarlas, encerrarlas en un círculo, lo que a ustedes les convenga, irlas marcando a medida que van leyendo, porque después les van a servir para poder levantar el análisis que van a necesitar en relación a esta pregunta. Y también aquí, ojo con algo, porque este tipo de preguntas, por lo general, también aparece como al final o casi al final del grupo de preguntas del texto. Y eso nosotras, la parece que la otra vez también lo mencionamos, porque también lo habíamos visto, que justamente bajo esta lógica de que para evaluar necesitamos identificar, necesitamos inferir, necesitamos interpretar todo lo demás, entonces también ahí como ayudita dentro, entre comillas, lo colocan al final, porque ahí nosotros ya tenemos como todo el análisis, las preguntas anteriores igual nos van ayudando a llegar hasta esa pregunta de mejor modo, ¿ya? Otra cosa que también aquí es súper importante, que ustedes deben analizar cómo se expresa el mensaje y el tono que se emplea. ¿Y por qué tienen que analizar cómo se expresa el mensaje? Porque, de hecho, la teoría lo dice, pese a que los textos sean o se posicionen oficialmente como objetivos,
igual yo a medida que voy escogiendo la información, de acuerdo a cómo la presento, igual estoy dejando ver como alguna actitud, alguna perspectiva, algo personal, ya porque el texto lo escribe una persona, entonces como que es muy difícil desprenderse como totalmente de lo que uno está hablando. De hecho, si uno lo analiza en nuestros propios actos de habla coloquiales, pasa. Entonces acá hay que fijarse en cómo se expresa el mensaje, o sea, fijarse bien, por ejemplo, en los adjetivos que utiliza. O sea, no es lo mismo si yo digo, no sé, cualquier cosa, como que algo, cualquier adjetivo, como que algo es bonito, decir que algo es feo, y ya estoy marcando una posición, aunque es muy básico el ejemplo. O, por ejemplo, también puede ser como las palabras que yo utilizo, sobre todo con de repente no sé, cosas que podrían ser como un poquito conflictivas. Por ejemplo, no es lo mismo decir carabineros a decir la otra palabra que empieza con P y que yo no la voy a decir y que no quiero que nadie la diga, ya, porque estamos en una clase, así que nadie la diga, pero me imagino que ya todos la pensamos. Pero, por ejemplo, eso también, el escoger con qué palabra se va a hacer referencia a esa, no sé cómo decirlo, esa institución, ahí igual estoy marcando una perspectiva, estoy marcando igual una actitud en relación a eso. Entonces ahí también hay que fijarse con las palabras que se utilizan. O también otro ejemplo es simplemente, por ejemplo, esto típico, ya las profes. Y de repente, despectivamente, hay gente que les dice, ah, la vieja, y así la vieja del lenguaje. Tengo una amiga que les, pero ella es otro cuento. Pero de repente la gente dice, ah, ya, la vieja del lenguaje, como despectivamente. Es distinto decirle, ah, la vieja del lenguaje, a decirle, ah, la profe del lenguaje. Es muy distinto. Entonces, y estamos haciendo referencia posiblemente a lo mismo. Entonces, por eso tenemos que fijarnos muy bien en cómo se va expresando el mensaje, en las palabras que se van utilizando y también en el tono empleado. ¿Qué quiere decir el tono? En realidad se relaciona. El tono también es el cómo se va expresando el mensaje. A ver si es que yo lo estoy diciendo con un tono, quizás hablo con un tono objetivo, o sea, con un tono en que yo no voy a colocar opinión. Va a ser un tono muy crítico en el que yo voy a dejar muy clara cuál es mi postura. Va a ser un tono polémico en el que yo, además de dejar clara mi postura, quiero incitar a que haya como una discusión, como que pase algo. Puede ser quizás un tono, a ver, algo que no haya dicho, un tono conciliador, por ejemplo. Un tono conciliador es cuando en realidad estoy intentando no que discutan, sino que se vayan como a la paz, ¿ya? Eso es súper, súper importante también que lo manejen y que se hagan como ese tipo de preguntas. Y acá la teoría igual dice algo que es súper importante, que este tipo de preguntas también, sobre todo cuando están asociadas al tono, a las actitudes, si ustedes se fijan, les van colocando palabras como ya. ¿Cuál es el tono del texto que recién leyeron? Y les colocan un tono crítico, un tono reflexivo, un tono persuasivo, un tono conciliador, un tono polémico. Y de repente, la teoría lo dice así, se ha estudiado, que no es que sea tan difícil llegar a la respuesta, sino que la complejidad está en que no manejan ese tipo de palabras. Entonces acá igual se ve que este tipo de preguntas que tienen una relación fuerte con el manejo de vocabulario sin evaluar explícitamente el vocabulario. Porque si usted no sabe lo que es reflexivo, nos va a costar. Si no sabe lo que es objetivo, nos va a costar. Si le están preguntando por características y que no son una característica explícita, entonces que lo haya tenido que llevar a evaluar y, por ejemplo, decía, no sé, ya, una persona afable y no sabe lo que es afable. Entonces ahí va a costar también llegar. Y si justo en las alternativas habían dos palabras, había alternativa A y C, y que no conocían la palabra, entonces ahí también como que se reducen igual un poco las estrategias que se podrían ir ocupando. Entonces aquí también es muy, muy relevante el tema del vocabulario. Si es que alguien ahora dice, chuta, yo no manejo muchas palabras y me queda una semana, no se angustie, no se angustie. Lo que tiene que hacer es en estos días intentar como prestarle más atención, si va a estar haciendo guías, si va a estar haciendo ensayos, fijarse en este tipo de preguntas, fijarse en las alternativas, porque la prueba es estandarizada, no hay creatividad. Entonces se van repitiendo, entonces irse fijando en esas preguntas, en esas alternativas, irlas definiendo, ir aprendiendo, hacerlas para que llegue igual como con este abanico de vocabulario al día de la prueba, ¿ya? Y lo otro que igual es importante para este tipo de palabras, ya que me estaban preguntando cómo se podían aprender este tipo de conceptos, que por ejemplo, cuando hay, no sé, esto de crítico, polémico, igual tienen cosas que son similares, pero a la vez hay sutilezas que las diferencian, que tienen que ver igual con los matices de significación. Por ejemplo,
Si yo estoy hablando de que hay una actitud que es crítica, es como ya, dejo entrever cuál es mi postura, estoy cuestionando, pero se queda como hasta ahí. En cambio, cuando es polémico, aparte de eso, le sumo el ingrediente de que yo igual estoy incitando a que haya después una discusión. Entonces ahí igual es importante que yo me los aprenda y que a la vez los aprenda a diferenciar, porque es muy probable que en un ejercicio, en las alternativas, se ubiquen verbos que se parecen, o adjetivos que se parecen, mejor dicho para este caso, verbo estaba pensando en lo del propósito, pero ahí también pasa, entonces hay que aprenderse como las diferencias, porque si nos aprendemos también esas diferencias, va a ser mucho más fácil el, la relación. Y también me puse a reír porque me acordé de lo que acaba de hacer la profe Dani, que eso es una estrategia muy buena con su chiste. Que si a mí me cuesta como aprenderme algo o es algo importante, me lo quiero aprender, tengo que relacionarlo con cosas como de la vida, así como real. Yo igual tenía una estudiante del colegio recién egresada y que ella todo lo relacionaba con cosas, era impresionante, todo era como, no, que esto lo relaciono con esto de la televisión, es que esto lo relaciono con algo que me pasó acá, todo lo relacionaba y tenía un manejo de vocabulario increíble, porque todo lo relacionaba, esa era su estrategia. Entonces eso igual ustedes tienen que ir haciendo, ahí la Bárbara lo hace, excelente, porque en la medida que uno lo relaciona, es una cosa de psicología, pero simplemente les voy a decir que si uno lo relaciona, como que uno le toma como especie de cariño, entonces por eso como que aprende más rápido. Y sobre todo si le agregamos como la cuota de humor, no lo olvidamos más. O sea, por algo ustedes todos se acuerdan de los que estuvieron ese día, de la profe Dani con Instinto de Madre Leona. O sea, no se les olvidó, porque les dio risa, y a todos nos dio risa en ese momento. ¿Alguien podría enviar la lista de verbos de Emben o la puedes descargar del Instagram? Yo la tengo, el otro día alguien la mandó. En que ahora como estoy compartiendo no te la puedo mandar, pero de ahí, cuando deje de compartir, la La voy a busco y te mandar por la... mientras. ¿Sí? Primero Ya, sí. profe Dani nos va a salvar, nos va a salvar. Dice, ¿qué significa cuando las alternativas dicen una actitud imparcial? Es lo contrario a una actitud parcial. Cuando alguien adopta una actitud imparcial, quiere decir que igual está tomando partido por alguna de las partes. En cambio, cuando se dice que es una actitud parcial, es lo contrario. Sí, lo dije bien, ¿cierto? ¿O me confundí? Profe Dani, ¿lo dije bien? Dudé. Es que estaba Imparcial, descargando lo otro, entonces. perdón. Imparcial es que no toma partido. Me confundí. Tengo un bulleo Sí. mental. Sí. Sí, ya, lo dije bien, ya. Ya, imparcial entonces que no toma partido y cuando es parcial es que está tomando partido por alguna de las partes. ¿Y cómo podemos aprender bien ese vocabulario? Ya la contesté. No, está al revés, parece. Estaba pensando. Espérate. Sí, tuve como un bulleo mental. Fue ¿También te imparcial la pasó? persona, a ver. No, porque si yo soy parcial. No, está bien, estaba bien. Sí, creo que sí. Sí, porque si soy parcial no tomo partido. Sí, luego. Sí, ya. Y cuando aparece una actitud reflexiva, por ejemplo, una actitud reflexiva tiene que ver con, de repente viene muy acompañada de preguntas, como que hay preguntas retóricas que te están llevando como a pensar, a cuestionar igual, pero tiene que ver más con eso. La marca textual fija es como que hayan preguntas retóricas, por ejemplo. Ya, estamos todos con eso. Sí, cierto, impresionante, pero lo queremos verificar porque ahora a las dos nos pasó que quedamos así como... No, parcial es incompleto, pues que no, parcial sería incompleto, ¿ya? Eso, y imparcial es que no toma, claro, no toma partido y el otro parcial sí toma partido. Eso es lo que... Sí, también aquí me cargó la definición, sí. Analítica. Analítica es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tema y como que lo desmenuzamos, lo vamos viendo por partes, como súper exhaustivamente. A eso se refiere una actitud analítica. Y bueno, luego de haber analizado esto, lo importante es que a partir de este análisis podamos ir comparando cada alternativa, ¿ya? Y aquí lo que se recomienda igual es ir analizando cada alternativa y lo que yo siempre igual le digo a mis estudiantes, como que tienen que ir cuestionando. O sea, por ejemplo, les dijeron reflexivo. Ya, yo entiendo por reflexivo que tienen que estar haciéndose preguntas, me tienen que llevar como a pensar. Me vuelve el texto. ¿Hay eso? No lo hay. No, porque en realidad aquí hay como un tono como más, como de pelea. Ya, entonces eso no va con reflexivo, así que lo elimino.
Después, no sé, puede estar analítico. Ah, ya, pero analítico yo sé que tiene que ver como con estudiar algo muy minuciosamente. Voy, ¿estaba eso? Sí, pero no es lo principal, porque de repente igual pasa eso, que de repente puede estar algo en un párrafo, por ejemplo, pero le estaban preguntando por una actitud, por el tono completo, entonces hay que fijarse en lo que predomina, en lo que es lo más importante, entonces ya, no está. Y ahí después dice polémico, yo digo, oh, polémico, tiene que ver con peleas, y acá como que sí, sentí como que me estaban como provocando, como llevando a algo, entonces ahí yo voy a poder ir marcando con seguridad, pero siempre, y si ustedes se fijan, siempre, siempre, siempre tienen que estar eh, mm, por una parte el tema del vocabulario, porque yo tengo que entender de qué se trata cada una de las palabras y a la vez esto relacionarlo con las marcas, con lo que yo fui leyendo. Si yo voy uniendo eso, voy a tener respuesta correcta, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, en realidad este tipo de preguntas tiene planteamientos que realmente no son tan largos, pero es por el tema del vocabulario que es donde se puede complicar un poco el asunto. La recomendación, vuelvo a decir, si es que alguien dice, uy, no me sé todas esas palabras, ¿qué voy a hacer? Me imagino que igual varios todavía están ejercitando, entonces en la medida que vayan resolviendo ejercicios, vayan apareciendo estas preguntas, vayan aprendiéndoselas, muy probable que les vaya a aparecer en la prueba, ¿ya? Ahí la profe Dani mandó el link con los verbos. Y ahora, igual que, sí, eso es lo que ya les dije. Y ahora, al igual que en el otro caso, también tenemos aquí un ejemplo, que son de 2 diapos. Así que 2 minutos para leer esto, 2 minutos para la diapo siguiente, y luego vamos a trabajar con la pregunta que es de esta habilidad. Desde ahora, ya. Ya. Pasaron los 2 minutos, así que voy a cambiar la diapo. Estamos listos, ¿cierto? Como para confirmar. Ya, bien, lo leyó 2 veces. Así que, ahí, 2 minutos más. Ya, ¿están listos por lo que están diciendo? ¿Sí? ¿No? Ya.
Ya, ahora sí entonces pasaron también los 2 minutos. Esto por si acaso es un fragmento de la historia de Robinson Crusoe, por si acaso, que no lo anoté. Pero ya está. Ataque de gota, ¿dónde estaba? ¿En esta o en la otra? Me están preguntando por ataque de gota. En esa. Acá está. Donde le mantenía preso un ataque de gota. ¿Por qué razón lo dejaba abandonar? De acuerdo al contexto y a la historia, siento que esto es como que le mantenía como preocupado algo que en realidad no era como para tanto, de la perspectiva de él, por la situación que se relata. Por eso dice como un ataque de gota. Así lo puedo interpretar. A no ser que sea como algo que de salud, algo así como están diciendo ahí no sé. No lo sé la verdad. No sé si alguien maneja la información. ¿Sí? Dice, ataque de gota es una enfermedad que se da en el pie. Ah, ya. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces le mantenía, estaba encerrado entonces por ese inconveniente. Bien, vamos a la pregunta. Dice, pregunta, en el padre Robinson predomina una actitud de, aquí tenemos una pregunta de evaluación y como lo sabemos, porque nos están preguntando acá por la actitud. Pero fíjense bien, por eso hay que leer bien siempre la pregunta, porque no es la actitud de la persona que está hablando, la persona que está hablando era Robinson, sino que es en el padre de Robinson predomina una actitud de. Y es súper curioso igual esta pregunta, es bastante interesante porque nos están pidiendo que nosotros establezcamos este juicio de valor sobre la actitud de un personaje, pero en relación a lo que esta persona nos va relatando, porque nosotros conocemos la historia a partir de este relato, si ustedes se fijan. Era una voz en primera persona y que hacía referencia a su padre, y aquí nos están preguntando por el padre. Así que vamos a ver acá las alternativas y vamos a ir analizando igual un poquito del texto. Dice, decepción, pues sentía que el hijo no valoraba sus privilegios, incredulidad, pues dudaba que se llegaran a concretar sus anhelos, preocupación, pues temía ante el futuro que se esperaba a su hijo, autoritarismo, pues pretendía imponer su posición a su hijo, o resignación, pues asumió que su hijo no transaría su decisión. Leímos acá las alternativas, entonces la recomendación es que podamos ir analizando cada una de las alternativas e irlas cuestionando. Vamos a ir haciendo eso en conjunto. La primera dice, decepción, pues sentía que el hijo no valoraba sus privilegios. A partir del relato se evidencia una actitud de decepción de manera predominante. Eso es lo que se nos está diciendo, predominante. No, 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 ya, muchos no, ¿cierto? Y claro, si bien en una parte, ¿cierto? En la parte final se mencionaba como que él igual le afectaba esta decisión y que no entendía por qué él quería hacer lo que iba a hacer, no se habla como de una decepción de manera predominante, ¿verdad? Entonces aquí la descartamos porque el concepto no viene con el texto, así que se va. Siguiente alternativa, dice, incredulidad, pues dudaba que se llegaran a concretar sus anhelos. ¿Será esa correcta? ¿No? ¿Alguien me puede decir por qué no? No. ¿Pero por qué no? No se describe incredulidad. Ya. ¿Y cómo ustedes saben que no está presente la incredulidad? Porque no existía duda, no se menciona por su insistencia, porque quien anhela algo es el emisor. No podemos llegar a esa conclusión. En ningún momento bien, en ningún momento se aseguraba eso, ¿cierto? En ningún momento da como un espacio para que, como que el padre no le cree a Robinson, ¿verdad? Siguiente alternativa, preocupación, pues temía ante el futuro que se esperaba a su hijo. ¿Será esa la correcta? No, esa es según yo, no, no, carita triste, sí, no, sí, no sé, no, no es lo más correcto, sí,
Ya, parece que aquí estamos como un poquito, hay un poquito de división, como que hay sí, no, que están entre la D, la E, así que vamos a ir viendo qué pasa acá. Dice, preocupación pues temía ante el futuro que él esperaba a su hijo. Si nosotros volvemos al texto, ay no, me adelanté en vez de retroceder. Dice, era yo el tercer hijo de mis padres y habían llegado a la edad de 18 años sin aprender oficio alguno, forjaba en mi mente los proyectos más originales y atrevidos. Aquí nos está hablando esta persona, el emisor, desde sus deseos. Después dice, no se crea, sin embargo, y aquí aparece el papá, que mi anciano padre hubiese descuidado mi educación. Al decir, no crean que mi anciano padre hubiese descuidado mi educación, está diciendo que en realidad sí se preocupó por ese tema, ¿cierto? Porque quien no descuida es porque en realidad se está preocupando. Ahí había que analizar las palabras, el uso de vocabulario nuevamente. Luego dice, lejos de eso, había tratado de instruirme con todo el esmero posible, ya dándome personalmente extensas lecciones, ya enviándome a las escuelas públicas. Aquí sigue complementando esta actitud de preocupación que tiene por su hijo. Luego dice, su objeto era destinarme a la abogacía, pero mi única aspiración era la de surcar los inmensos mares en busca de ignotos países, estos países desconocidos. Y aquí ya se empieza igual a presentar como un poco el conflicto, o sea, está la preocupación, todo lo que hizo el padre por él, por su educación, lo que espera en cuanto a la educación, que el padre espera que él estudie abogacía, o sea, que sea abogado, es como estudiar derecho, pero aquí ya empieza a aparecer lo que él, Robinson, desea para sí mismo. Y luego dice, mi inclinación era tan decidida que me inspiraba fortaleza suficiente para rebelarme contra las órdenes de mi padre y desoír las persuasiones y cariñosos consejos de mi madre y de todos mis allegados. Puede decirse que una irresistible fatalidad me arrastraba hacia un porvenir lleno de miserias y penalidades. Aquí ya se hace más presente el conflicto. Vuelve a aparecer el padre. Mi prudente y sensato padre me amonestaba cuerdamente. ¿Qué quiere decir que lo amonestaba cuerdamente? Como que lo retaba, pero con sensatez. O sea que no era como un reto, nos da como espacio como a pensar de que fuera como de un modo violento. Entonces igual uno lo puede seguir vinculando como esta idea de preocupación que se veía al inicio. Luego dice, a fin de hacerme desistir de mis descabellados planes. Acá, esta pista igual es súper importante para marcar, porque justamente la alternativa correcta es la C, preocupación. El padre acá se ve una actitud de preocupación, una preocupación por el porvenir, no recuerdo la manera textual, pero en el fondo por el porvenir de él. ¿Y por qué? Porque este padre se preocupó por la educación, este padre quería que fuera abogado, y él estaba como ya, o sea, este Robinson estaba loco en el fondo por cumplir su sueño, y el padre sigue ahí intentando convencerlo con el fin de hacerlo desistir de sus descabellados planes. Y estos descabellados planes que están como este marco del porvenir, de lo que él quiere hacer, de lo que él quiere hacer, lograr con su vida y que no estarían como alineados con lo que el propio padre esperaba. Exacto, aquí Catherine dice, yo creo que es la C porque igual le hace ver su preocupación por el futuro de su hijo. Y si no le importara, le impone que sea abogado y listo. Exactamente, ¿cierto? Le podría haber impuesto, lo podría, si fuera, por ejemplo, alternativa E, decía autoritario, si me equivoco era la E. Si fuera autoritario sería, no, vos vas a ser abogado y se acabó. Y así como drama, como se ve de repente en otro tipo de historias. Pero acá se muestra un padre preocupado, se muestra un padre que conversa, que tiene aspiraciones para el hijo. Y si ustedes se fijan, en ninguna parte dice que había preocupación, sino que nosotros vamos viendo a partir de las marcas, que nosotros decimos, ok, acá hay un padre que se preocupó de la ocasión, un padre que tiene un sueño para el hijo, un hijo que tiene un sueño contrario, y que él va a hacerlo sí o sí por lo que dice. Y luego este mismo niño dice que su padre, prudente y sensato, utiliza esas palabras. Entonces ahí nosotros decimos, si fuera un padre autoritario que retara, violento, castigador, no diría mi padre prudente y sensato, hubiera utilizado otras palabras. En cambio de decir prudente y sensato, si tienen conexión con decir que había una actitud preocupada. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que fijarnos muy bien en las palabras que se utilizan y en el tono. Porque si ustedes se fijan acá, si uno lo analiza todo, puede ver que en realidad acá tenemos una persona que está hablando de este sueño, de cómo fue un poco parte de su infancia, su relación con el padre, pero hay como un tono igual como de respeto hacia el padre. Entonces ahí igual se vincula con esto de que la actitud que se nos presenta, porque todo esto es a partir del relato que hace Robinson, es de una actitud de preocupación, pues el padre temía ante el futuro que se esperaba a su hijo, que tenía que ver con este deseo que
aquí ya se nos hace alusión y que, claro, si uno conoce la historia de Robinson, es este náufrago a una isla, incluso ahora hay una isla que se llama Robinson Crusoe, ¿ya? Claro, y fijarse, aquí dice María Paz, y fijarse en la cantidad de marcas textuales que reflejan el autoritarismo, solo había una. Claro, siempre hay que fijarse, porque aquí dice predomina una actitud, predomina, o sea que es la que más se hace presente. Y si yo busco las marcas de preocupación, las tenemos en la primera diapo y también están en la segunda. Fuertemente en la segunda y yo como que lo complemento con la primera. Entonces, si ustedes se fijan, acá, esa técnica de irse a la pregunta y después al texto no nos sirve. Porque para responder esta pregunta necesitábamos como el todo. Y ahí yo, pum, voy como haciendo la relación, que fue lo que yo les intenté ir mostrando como ya, o sea, aquí me dicen esto, por esto, acá luego viene el conflicto, la reacción del padre, y la reacción del padre se relaciona con esto, entonces ya hay una actitud de preocupación. Y además el vocabulario me lo va enfatizando, ¿ya? Se tentó por el autoritarismo. Aquí siempre, siempre, la regla es, cuando ustedes tengan una tentación por cualquier alternativa, pasan vocabulario, pasan experiencia, marcas textuales. Se tentaron por autoritarismo, era la D. Ya, entonces, autoritarismo, autoritario, castigador, voz fuerte, no, tú haces esto porque soy tu padre, listo. ¿Tenía eso? No estaba predominante, entonces está, no es, ¿ya? Y aparte, fíjense acá la justificación, pues pretendía imponer su posición a su hijo. En cambio, la marca decía, me amonestaba cuerdamente, porque le llamaba la atención, sensatamente, que es también la palabra que está acá. Entonces, ahí como esto de imposición, se pierde. No es, yo diría que no está. No se lo está imponiendo el padre, de acuerdo al relato. Entonces, aquí yo pregunto, ¿solo fijarse en las marcas textuales? Es que no es solo fijarse en las marcas textuales, porque tienes que fijarte en las marcas textuales, darle la relación y sobre todo entender el sentido global también del texto. En este tipo de preguntas igual es importante, pese a que, por ejemplo, puede ser que, no sé, la actitud del padre, esto es solamente un fragmento del fragmento real, estaba solamente en esta parte. Igual, si yo tomo todo, la otra parte que seguía también les podría haber ayudado a llegar a esa actitud, solo que yo la corté porque dije, ya, con esto ya es suficiente para el ejercicio de la clase, pero seguramente si hubiera estado este otro párrafo que faltaba, ahí ustedes hubieran tenido más marcas textuales como para decir, ok, es esta, ¿ya? Profe, cuando me siento muy confundida, siempre considero más lo que está luego de la coma. Ya, esa igual es una estrategia, porque cuando nosotros tenemos acá estas palabras, y si viene con una explicación, tómenla, porque en nuestros tiempos esto como que no pasaba, era solamente la palabra. Y de hecho todavía pasa que hay casos en que los que son solamente la palabra. Pero cuando tenemos la explicación, tienen que pensar que es una explicación hecha por las personas que hicieron la prueba, por lo tanto, aquí viene el sentido que se le espera dar a este concepto. O sea, no es cualquier decepción, por decirlo así, sino que es una decepción que tiene como motivo este sentir que el hijo no valoraba sus privilegios. Entonces ahí uno se pregunta, ¿el padre estaba triste por eso? ¿Había esta parte que no valoraba sus privilegios? Hay como un indicio de privilegios, pero eso de que no los valoraba, entonces ya se va. Preocupación, pues te miente el futuro. Oh, sí, había marcas, el papá quería esto, el hijo no quería esto. Entonces, ahí yo me voy quedando con eso. ¿Ya? O sea, debemos irnos a marcas textuales. Es que todo se tiene que justificar con marcas textuales. Todo, todo, porque es una prueba de comprensión lectora. Todo está con marcas textuales, solo que hay algunas marcas textuales que hay que trabajarlas. Cuando hay que identificar es la marca textual y no hay que hacerle nada más. Cuando hay que inferir, marca textual más conocimiento previo. Cuando hay que interpretar, marca textual más lo que yo entiendo. Cuando tengo que relacionar, marca textual más lo que le explicó la profe, analizar, sintetizar. Cuando es evaluar, marca textual, pero vinculando todo y haciendo como un análisis profundo del texto para poder llegar a esto. Así que sí, la profe Andy me está haciendo esto. Sí. Sí, todo es marca textual. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Más dudas con esta? ¿Con esta habilidad? No, claro, ok. Ya. Oye, están secos hoy día, entendiendo todo, muy bien. Sí, ¿no? Y estamos bien también con el tiempo, profe Dani. Sí, celebración. Sí, así que ahora queríamos darles como para terminar, ya que no tienen dudas con eso, darles espacio a que puedan preguntarnos.
cosas generales de la prueba, quizás alguna habilidad que no hayamos visto hoy día, algo que todavía les queda dando vuelta. La correcta era la C, por si acaso, en el ejercicio anterior era la C, preocupación, ¿ya? ¿Tienen Buena alguna pregunta, algo que quieran aclarar? Para aprovechar, porque esta ya es la última clase, ahí ya no hacemos nada más. Tarán, 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 tarán. Ya, llegó la primera. Ya, dale, vamos una vez. Ya, tips para textos argumentativos. Textos argumentativos, para poder leerlo, tienes que fijarte en la tesis. Siempre tú que lo lees, tienes que decir, a ver, ¿de qué me está intentando convencer? ¿Qué me está intentando persuadir en el fondo del texto? ¿Y por qué tienes que hacerte esa pregunta? Porque ahí, al hacerte esa pregunta, vas a encontrar tu tesis. Otro tip que te puedo dar es que ahí también es ley marcar todas como las palabritas que te van indicando una modalizadores. opinión, la postura, claros, que técnicamente son los modalizadores, hay que irlos marcando porque te van a servir. Otra cosa, la tesis tiene que venir con argumentos, que es en el fondo lo que responde al por qué tienes que pensar lo que te están diciendo que tienes que pensar. Entonces ahí tú también tienes que irlos marcando. Yo diría que esos son como los ya como últimos tips y resumen salvadores para leer un texto argumentativo. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ya, no sé cuál es, porque ya no me perdí. Ya, voy a decir cualquiera. Ah, la encontré, dice, profe, si aparece imparcial y objetivo. ¿A qué se refiere con eso? Porque se parecen. Sí, en el tono debe ser, porque se parecen. ¿Pero aparecerían juntas? Yo no creo que aparecerían juntas. No. No, porque, no, chiquillos, que lo que pasa es que No, cuando es hay que como... no hay relación. No, O sea, sí, pues no, sí es relación, porque objetivo en parcial, pero en cuanto como a definición en sí, no tienen como tanta concordancia, yo nunca lo he visto. no, yo tampoco había visto como que aparecieran, aparte que cuando están estos como duplas, que son como muy, muy parecidas, porque imparcial ya lo verificamos con el diccionario, de hecho les voy a leer, dice imparcial, tercera acepción, que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad. O sea que, claro, podría ser como algo objetivo. Cuando tenemos este tipo de cosas, no aparecen juntas. Cuando aparecen como palabras que se parecen, pero a la vez tienen sutilezas que las diferencian, ahí sí hay juntas, pero cuando son palabras demasiado, demasiado similares, no les aparecen juntas. Exacto, Yo nunca lo he visto. No, yo tampoco. No, no es tan macabro en ese sentido la confección de la prueba. No. Ya, otro más dice, a ver. Sí, ¿qué podemos hacer en este tiempo que queda? ¿Tipo ensayar nomás? ¿Alguna recomendación? Sí, yo creo que en realidad el hecho de eso, que pueden hacer más ensayos y ya el último día descansar. Porque creo que esa es la recomendación para que ya más estresarse tanto. Ah, y un consejo importante, bueno, era antes, pero si pueden estos días hacer por lo menos un ensayo diario y tomarse con tiempo, o sea, de verdad, como sentarse, decirle a su familia no me molesten, no los quiero ver nada, no, que en realidad estoy como en sus pies, enciérrense, tomen el tiempo, dejen el celular al lado, ya que sea como lo más normal, hasta con la mascarilla, y eso les va a servir. Y enseguida después ver cuántas malas tienen, cuántas buenas tienen, y revisar enseguida las malas. Creo que esa es como la técnica buena, y fijarse, chiquillos, que siempre la PSU es la misma desde años, entonces no tengan miedo, no piensen, hoy porque este año me va a ir mal, es diferente, al contrario, yo siento que quizás ahora hay más posibilidades de poder contestar bien, que por ejemplo en nuestros años, a nosotros nos enseñaban contenido, ¿sí o no? Contenido y ni siquiera nos enseñaban estas técnicas, ni tips, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que eso es como relajarse, y relajarse los últimos días. Hay que relajarse y aparte la recomendación también es, quizás también para otras asignaturas, como en estos días, como intentar como reafirmar lo que ya saben, como reforzar, no intentar como aprender un contenido como demasiado como difícil, como inalcanzable, que los va a frustrar mucho. No, mejor dedicarse a afirmar bien lo que ya tienen como para asegurarse esas preguntas, porque igual la prueba es estrategia hasta para eso. No es solamente estrategia de comprensión lectora, estrategia en matemática, no, también como en ese tipo de la preparación también es estratégica, y eso igual yo he leído que se recomienda harto. Otra pregunta, ¿se pueden llevar 2 destacadores a la prueba? No, mira, supuestamente dicen que no, eso es lo que salió, pero va a depender, parece que de la persona que esté ahí, porque hay personas que aceptan, eso sabía yo, ¿cierto, profe? ¿Cierto, profe? Sí.
Sí, nos da pena que no puedan llevar destacador. Pero sí, oficialmente se supone que no, pero también hemos leído que queda como a criterio. Llévenlo por si acaso no les pesa, pero si es que no los dejan, lápiz mina nomás, que no sea un Sí, problema. pero yo Les creo que mostramos al tiempo enojado. deberían practicar con lápiz grafito Sí. y hacer como diferentes rayas. Quizás si usted antes lo hacía, no sé, pues los nombres con un color, bueno, entonces ahora busque la técnica de, no sé, puras X o encierren en una nube, algo así puede ser. Contrabando de destacadores, dicen. No, después dicen, no, si la profe no coraje, No. la profe con no te dijeron, no saquen de contexto. Después dice, profe, ¿qué es diferir? ¿Dónde dice qué? Es que dice, profe, ¿qué es diferir? Dice una pregunta. ¿Diferir? ¿En qué sentido? ¿Por qué? No sé. Explícanos más abajito, porque hay que contextualizarlo, porque no sé si es como el concepto en sí mismo o porque lo dijimos en O algún por momento. algún tono así, no sé. Sí. Ya, ¿Por cuáles profe, tiene textos? como, Dale. tiene como un tip estrella para sintetizar bien. Buscar las palabras clave. Yo creo que eso, las palabras que más se repiten. Sí, ese Siempre. es un tip estrella, sobre todo, así con más fuerza, aunque siempre sirve en los textos, por ejemplo, expositivos, que están Sí. explicando, están definiendo palabra que se repite, palabra que es tema. Y si es que, o que se repita así explícita o que estén estos mecanismos de referencia, que son como palabras que están Ese va a haciendo ser. alusión a lo mismo, pero que lo dicen de otro modo. Porque ya, si estamos haciendo que el referente es el mismo todo el rato, es porque me están hablando de eso. Entonces yo ya lo saco rápido. Incluso cuando son textos positivos, yo ya lo tengo en primer, segundo párrafo, ya tengo el tema. Y después lo que a mí me queda es decir, ya, pero ¿qué me están diciendo sobre eso? Que es como lo que decía la profe Dani, para sacar la idea principal, que yo tengo que decir, ya, pero ¿qué es lo que yo aprendí realmente de esto? Para llegar a la idea principal. Si yo identifiqué que el tema era, no sé, lentes, ya, pero ¿qué me dijeron exclusivamente, o sea, específicamente de los lentes? Exacto. Siempre tiene que estar como eso acompañado, ¿ya? Y bueno, y eso, el otro tipo de texto también sirve, argumentativo también, no estoy pensando en En narrativo, todos, po. sí, sobre todo para personajes, por ejemplo, los narrativos y dramáticos. Ahora, en lo Recurriendo mucho a dramático los es nombres. diferente. En lo dramático no sé si se repita tanto una palabra, pero sí en el dramático tú tienes que saber de qué se está hablando. Pero de partida, quiénes están hablando para saber cuál es tu tema y qué están hablando aquellos. Como eso. Yo creo que de ahí puedes sacar tú la síntesis. Y en las infografías, obviamente también lo que vas a realizar es lo mismo. Subrayar las palabras también que se repitan. Sí. Dice, ¿puede dar tips para encontrar la opinión del emisor? Sí, Espérame, dame un segundito, voy y vuelvo. ya, ok, ya apoyo por mientras. Tips para encontrar la opinión. Por ejemplo, hay igual marcadores que nos van a nosotros a expresar opinión. Siempre que diga yo creo, yo pienso, desde mi perspectiva, según mi consideración, cosas así, siempre se va presentando una opinión. Otro tips para poder encontrar opinión, también el uso de adjetivos, de adverbios, por ejemplo. Si a mí me están diciendo, hoy encontré felizmente tal cosa, ya al agregarle ese felizmente me están dando luces de una opinión, porque me están dando huellas de una perspectiva personal. Porque quizás para esa persona fue feliz, para otra persona fue triste o en verdad no significó nada. Entonces ahí también tenemos otro tips. Cuando se nos introduce la opinión propiamente tal, y también cuando hay adjetivos, cuando hay adverbios como el tipo que les ejemplifiqué, también sirve. Otra pregunta, ¿por cuáles textos debería empezar para rendir la prueba? Según su práctica. Según su práctica, a mí me preguntan, yo soy a la antigua fome, tal como viene la prueba diseñada. Yo igual, Pero, sí. pero en la práctica. Y lo otro igual es bueno seguir el mismo ritmo porque el Debra tampoco es que sea, por ejemplo, todo va a ser narrativa, después va a ser texto expositivo, no, va mezclando. Y eso hace también que nuestra mente descanse, porque si leemos todo el momento, por ejemplo, argumentativo o narrativa, que es como lo más fácil, entre comillas, o lo más cercano, y después llegamos al argumentativo, a un ensayo, quizás va a ser más pesado. Entonces, por eso va mezclando. Pero ahora, cada uno tiene su técnica, que igual es importante, porque si quizás a alguno le funciona leer textos narrativos o leer diferentes textos, puede ser, pero nosotras somos a la antigua. Sí,
Siguiente pregunta. Consejo para responder mejor las preguntas de vocabulario. Profe Dani, Queen de vocabulario. Consejos. Bueno, fijarse obviamente, repito, en el trío de sinónimos o en la parte, ¿cierto? En cada una de las alternativas, lo que me va diciendo, y en el verbo que sigue. Eso como con justificación y buscar las marcas textuales. Por favor, eso es importante. No crean que porque es vocabulario no necesito el texto, al contrario. Y hay otro consejo que di el otro día, no lean solo en la palabra antes y en la palabra después. Como, por ejemplo, si está subrayado persuasivo, usted no lea, él era persuasivo porque, y se queda hasta ahí. No, lea completo el párrafo, ¿ya? Sí. Eso, ese es como un El consejo. contexto. No se olviden que es vocabulario contextual, no es vocabulario solo. Porque de repente, e incluso si no se sabe la palabra, calma, por favor, cálmense y analicen lo que le rodea, analicen el vocabulario, pregúntense, y a esta palabra desconocida, no tengo idea de lo que es, pero me están diciendo algo bueno o algo malo. La persona está feliz o está triste. Por ahí ustedes pueden sacar, quizás no llegan a la definición directa, pero ahí ustedes dicen, ya, es algo bueno. Entonces voy a bajar y voy a ver las alternativas. Quizás hay 3 que dicen algo bueno, ya descarté 2. Quizás de estas otras que me quedan, 3, yo sí me sé el significado, entonces ahí puedo ir jugando con la sustitución. Y ahí es como análisis muy minucioso, puedo llegar a responder bien sin saber. Es que hago así como muy, muy bien, o sea, sin saber esta palabra, porque igual necesito saber las que estaban abajo. Sí. Sí, Oye, luego me dicen, perdí, las preguntas son no, muchas. yo las tengo, tranquila. Ya, Dice, dale. ¿la prueba debería ser parecida al modelo? Sí, debería ser parecida al modelo. Están hablando del ensayo, luego dice, profe, ¿es verdad que dicen que la PDT es más fácil que los ensayos? Ah, está arriba, ya. O sea, ¿es verdad que dicen eso? Es verdad. Ahora que Depende de sea qué verdad ensayo. eso, es que sea verdad eso, no lo sé. No sé. Siempre la recomendación es que lo más parecido a la prueba va a ser los ensayos liberados por el DEMRE. Porque sí sabemos que hay ciertas, no los vamos a nombrar, porque no nos auspician, así que no los vamos a nombrar. Pero Para hay nada. ciertas, no sé cómo Ciertos decirlo, instituciones preuniversitarios, que no vamos a nombrar, porque no nos auspician, porque no ya, trabajamos ahí. Ah, sí, así que no lo, ya, listo. Que son más difíciles y es parte igual como de la estrategia, y eso sí, sí se sabe. Pero en cuanto, por ejemplo, DEMRE, se supone que es parecido, por eso siempre se dice que hay que practicar con modelos DEMRE porque es la dificultad DEMRE y es DEMRE quien te va a estar evaluando. ¿Ya? y Me así ayuda es, el mismo porque no. rumor, yo me compré como 2, ya, están hablando de ¿no? Ojalá, ya, sí, ojalá que el examinador o examinadora sea agradable, me voy a morir si no tomo agua, no, contrabando de destacadores, llegué a esa parte. ¿Alguien sabe si nos dejarán llevar banano o solo las cosas en una bolsa Ziploc? Yo No, lleven en la mano nomás. sí, yo sé que no pueden llevar bolsos grandes, que eso es lo de siempre, pero Hoy así como relación a eso esa, sí, a ver, relación Nelly. a eso igual se puede, pero el tema es que los dejan adelante. Ese es el tema. El examinador como que tiene un espacio para dejar adelante los bolsos. Por ejemplo, en mi caso, en mis años anteriores que he dado la PSU, el examinador lo deja adelante. Sí, es que sí, pero este año se hizo el llamado a que no llevaran bolsos grandes por el tema de los espacios, porque Y ahora por el las tema salas COVID. tienen espacios reducidos por temas COVID, sí, pero así como entre banano a bolsa Ziploc, no sé, así como ese detalle no lo tengo. Pero Profe, chicos, ¿dónde podemos? como Sí, recomendación, sí. no es necesario, o sea, que con su carnet, con el dinero, no sé, para la micro, si los van a dejar, qué sé yo, ¿para qué nos complicamos? Porque al final quizás, no sé, va a ser Sí, peor. chiquillos, lleven lo necesario, porque también cuando llevan más cosas, también van a estar preocupados de eso. Aunque aunque no quieran, igual van a estar preocupados Sí, ya pues. cuando alguien se levante, que no se lleve sus cosas, que no se vaya a confundir, no sé, igual teléfono siempre se recomienda que no lleven, ahora ya, si es un caso muy extremo, llévenlo, pero silenciado al máximo, o sea, que no les vibre nada, porque si les vibra se van a distraer y no queremos eso. Eh, Disminuyan todos los distractores, todas esas cosas, disminuyanlas porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Este proceso igual es complejo, es súper distinto a todo lo que se ha vivido antes, entonces hay que aminorar igual, hay que intentar aminorar como todo lo que sea distractor, hay que Ajá. intentar quitarlo.
Ya vamos llegando al final. ¿Qué podemos hacer para aprender palabras de vocabulario en este tiempo? Ocupen la técnica del reto, no. O sea, yo creo que ahora para aprender vocabulario, igual es poco el tiempo. Hay que ser súper sincera, no, cómo ilusionarlo. No es, la prueba, chiquillos, no es algo mágico, no es como que yo en una semana me preparé y lo puedo dar y listo. Es un proceso porque es práctica, es una habilidad que se debe construir. No es como que usted toca piano de un día para otro. La persona que toca muy bien le demoró meses hasta años. Entonces igual tienen que tener en consideración eso. Y para aprender palabras nuevas, no va a poder todas las palabras. En realidad puede hacerse tarjetas, que es como lo mejor. Y una técnica que le había enseñado yo, que creo que estaba en Instagram, la profe Connie igual ahí siguió mi reto, y que era anotarse, y yo le dije a mis alumnos igual, era anotarnos la palabra inicial de la definición que aparece en el diccionario. Por ejemplo, yo iba a aprender, no sé, soberbio, la palabra soberbio, entonces yo busco la definición en mi, ¿cómo se llama el diccionario? En la RAE, a veces tienen 3 definiciones, 4 definiciones, acepciones, etc. Yo la anoto acá, solo la palabra inicial de cada palabra, o de cada palabra. Si tienes 10 palabras, esa definición, las 10 palabras, la inicial, la anoto. Y durante el día me las voy aprendiendo y después lo traspaso a una libretita, que eso decía lo mejor antes. Y esa palabra relacionarla con un tema, porque así se les va a quedar, siempre. ¿Ya? Pero eso, que ojalá lo puedan hacer como, no sé, 10, quizás ahora pueden hacer más palabras, 3 palabras diarias, 4 palabras, pero no van a aprender todo lo que no aprendieron en un año. Y tienen que ir, sí, ellos tienen que ir con calma. Tienen que ir con calma, tienen que confiar en lo que ya han hecho, intentar como reafirmar lo que se pueda, pero no como ponerse así como loco, oh, voy a aprenderme todas las palabras del mundo porque se van a desesperar y se van a estresar y puede ser peor. ¿Ya? Por ahí dijeron que repasáramos el trío sinonímico, vocabulario contextual y palabras con justificación, las alternativas. Y lo del trío sinonímico es que a ustedes les preguntan por una palabra, en la alternativa está una palabra, que ese sería el segundo concepto, y luego en la explicación nosotros podemos encontrar como el tercero, y por eso hablamos del trío sinonímico, porque en este tercero nosotros encontramos como la definición y lo que tenemos que hacer es buscar que las 3 coincidan, y por eso hablamos de un trío sinonímico. ¿Y eso cómo nosotros lo identificamos? Porque en la explicación, por ejemplo, si nos están preguntando por un verbo, luego viene como la acción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos cómo debemos entender la palabra. Si era un adjetivo, nosotros después vamos a encontrar ahí como una cualidad. Entonces ahí nosotros lo vamos identificando. Sí, hay un es. video, igual hice un video hace tiempo atrás a propósito acerca de eso. No, y, es que ¿ah? sí, hay un video, es que perdón, yo soy así, yo me distraigo muy fácil. Los chiquillos que me conocen de tiempo saben que siempre me pasa esto. Pero dice, chao, profes, y gracias por su tiempo, les dedicaré mis puntajes. Oh, gracias, Amira, que te vaya muy bien. Bueno, ahí Sí, ya vamos sí, finalizando ya, yo creo, sí, porque... pero estamos llegando al final, pero todavía no se vayan, porque necesitamos, en primer lugar, les voy a mandar acá un link, y es un cuestionario súper, súper breve, y que es para conocer su opinión sobre las clases. ¿Ya? Así que les vamos a pedir que por favor lo abran y que lo puedan responder. Es muy por breve, les va a favor, tomar 10 minutos. 10 minutos y sí, quedé metida con la sorpresa. Nos falta eso también, que se estaban yendo. ¿quieren sorpresa? Eso, Solo los que están ahora van a tener la sorpresa. Ah. que la profe, es momento de la profe Dani. Ah, ya digo la sorpresa. ¿O esperamos No. a que respondan el ticket? Sí, pues que vayan a responder. Ya, vayan a responder el ticket por mientras, los vamos a estar mirando. Estoy aquí en respuestas. Hay 0 respuestas. O quizás se van a demorar. Mejor hagamos eso, porque para que darles más tiempo. Ticket de salida a la fábrica de chocolate. Hoy me encanta ese libro y esa película. Y me encanta el chocolate. Bueno, por mientras decirle que obviamente ánimo con todo, estén tranquilos, que confíen también en lo que ustedes saben, en lo que han estudiado, en sus capacidades. Si ustedes no creen en ustedes mismos, aunque todo el mundo podamos creer, o en realidad los podemos apoyar, pero lo más esencial es eso, ustedes que crean en sí y digan, yo puedo, vamos, que se puede con todo. Y si no les va bien, no importa, chiquillos, porque acá no se acaba la vida y son jóvenes, pueden darla 1, 2, 3 veces. Eso, de verdad. Yo sé que quizás algunos van a llorar, van a sufrir, porque quizás no es lo que alcanzaron, pero
Dios también sabe por qué hace las cosas. Yo soy muy cristiana y siempre pienso eso. Y por algo también ustedes se han sacrificado. Y piensen en eso, en el sacrificio que hubo, pero que en realidad la recompensa quizás no se ve ahora, se puede ver el próximo año. Pueden cosechar más adelante, así que tienen que estar tranquilos. Eso. Crean realmente en ustedes, porque si están hoy de acá es porque quieren aprender y nosotros estamos muy orgullosas de eso. Sí, qué linda la profe Dani, Madre Leona, ¿cierto? Después de eso no sé qué les podría decir yo. Gracias. Dale, amiga, dale. No, es que en verdad tiene mucha razón la profe, porque últimamente también me han estado llegando mensajes por ahí, mi estudiante, gente cercana que va a dar la prueba, mi hermano, por ejemplo, que también da la prueba, y conversamos mucho también de esto. Y claro, ¿y qué pasa si es que no les da? ¿Qué pasa si es que no entran? Y en realidad, qué es lo peor que puede pasar? Si la prueba se puede seguir dando, de repente hay gente que se demora en entrar y saca la carrera muy bien y es súper exitosa, gente que entra al tiro y se equivoca de carrera, gente que entra al tiro y después les cuesta entrar a trabajar. De verdad que las historias son tan distintas que uno tiene que medirse solamente por la historia de uno mismo. Pero siempre hay que hablar como de la superación personal y estar muy seguros también de lo que ustedes han estado haciendo hasta ahora, de su preparación, del hecho de que hayan tomado estas clases con nosotras, porque hay gente que ya nosotras ya nos aprendimos sus nombres, ya sabemos quiénes son, han estado acompañándonos desde la primera clase que se nos ocurrió hacer así como abierta para la comunidad. Entonces, de verdad que se agradece que confíen en eso. Ese día sabemos que va a ser un día como de tensión, van a estar nerviosos, nosotras también pasamos por eso. Entonces, está dentro pero den lo mejor de ustedes, da siempre, como dice acá, lo mejor de ti, que lo que plantes ahora los vas a cosechar más tarde. Tengan siempre esa confianza, crean en ustedes y ya como dijo Bastián al principio, hay mucho cansancio en el ambiente, nosotros también estamos cansadas y nosotros sabemos que no vamos a descansar hasta que ya esto de la prueba pare, porque ahora estamos pendientes también de ustedes, de nuestros estudiantes, estamos igual ahí como muy inmersos en este mundo PDT, entonces ya cuando acabe esto va a ser como ya, será de Dios también, ahí tomando un poco lo que decía la Dani, y ahí esperar y confiar, y si es que sí, genial, nos cuentan también para saber qué futuros médicos, futuros abogados, futuros profes, no sé qué sueños tendrán por ahí ustedes, y si es que no, nos van a seguir encontrando igual del mundo de Instagram, y ahí quizás también nos podemos seguir apoyando el próximo año si es que es necesario. ¿Ya? Exacto. Y la comprensión lectora les va a llevar lejos, para todo. Toda la vida la van a necesitar, en serio. Así que ustedes son grandes, desde ya son grandes. Sí. Así que eso, me imagino que fueron contestando también el cuestionario, ¿cierto? Sí, ahí dicen que algunos están contestando. Y algunos dicen que dieron la prueba 3, 4 veces, la han dado, así que... ¿Hoy se puede dar 4 veces? ¿De verdad? Pero hay límite. Yo sabía que era 3. La cuarta vez. No sabía. Lo que pasa es que sí, no, estoy tratando de poder lograr estudiar la carrera que quiero, pero no he podido. Me ha costado mucho. Vamos, que se puede este año. Este es tu año. No, ya, pero lo bueno es que sí encontré un plan B. Dije, ya, por último, si no me da acá en Santiago, me voy al sur. Y si no me da en el sur, otra carrera. Muy bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y ahí preguntan, ¿qué quieres estudiar, Elizabeth? Diferenciar el lenguaje. Ay, pero vente a la Católica de Temuco, muy buena. No, bueno, es diferenciar lenguaje y audición, algo así. ¿Sí? Y está solo en la UMCE, acá en Santiago está solamente en la UMCE y no me ha dado para esa universidad, así que hace poquito encontré que está en la Austral, en Puerto Montt. Así que, bueno, ahí vamos a ver en cuál de las dos me da. Sí, pero ¿es diferencial con la especialización en trastornos del lenguaje o no? Sí, sí. Yo pensé que Y que después me quiero enfocar como para los niños con autismo. Genial. Sí. Por eso pueden, chiquillos, ven, hay muchas formas de poder seguir sus sueños y sí, eso. Por ejemplo, mi hermana dio 3 veces la PSU, no, 2 o 3, creo que 3. Bueno, pero la primera le fue pésimo, mal, y yo me acuerdo que lloré mucho con ella. Ella lloraba y yo lloraba con ella. Y cuando ya la segunda también, y ahí me acuerdo que le dijimos, ya, ¿qué va a estudiar? No sé qué cosa, y estudió psicopedagogía. Y ella siempre quiso estudiar diferencial. Y después ya psicopedagogía, como que para sacar algo.
le gustó tanto, amó su carrera, le fue muy bien y creció, maduró, porque también le sirvió, que después de eso entró a estudiar diferencial. Hoy en día está en la San Sebastián, que tiene como una convalidación de 2 años. Así que es fantástico, pues imagínense la vida así. Va, Ah, entonces sí, ya lo la sacaba. pensó. Sí, Eli, mira, mandé un link porque yo no lo quería decir hasta confirmar, pero acá en Talca está también la diferencial con trastorno del lenguaje, que te queda un poco más cerca que Puerto Montt. Y te Ah, mandé el ya, link genial. para que la puedas ver. Ya, gracias, profe. De nada. No, chiquillos, den Vamos. la prueba y con puntaje en mano se va a ver las opciones. De repente uno igual se cierra como, no, yo quiero esta, y en verdad deja de lado como otras posibilidades, como decía la profe Dani, que en realidad no son malas, porque también pasa que al final uno, cuando está estudiando, como que se arma la carrera. O sea, uno puede estar en la mejor universidad, pero si en realidad no pone todo de su parte, no va a brillar como debería brillar. Y si uno está en una universidad que quizás no es así como la que sale en los rankings mundiales, qué sé yo, pero igual tiene su prestigio en el área porque por algo imparten la carrera, por algo están acreditadas, por algo llevan años dando la carrera. Y si uno quiere ser como la mejor, lo va a lograr. Yo estudié acá, yo soy de Talca y estudié acá en Talca. A mí me daba el puntaje para irme a otras universidades y mucha gente me dijo, oye, pero anda para allá porque es la mejor y qué sé yo. Y yo dije, no, me voy a quedar acá. Y acá yo voy a ser la mejor. Me esfuerzo todos los días para ser la mejor, pero eso, así que Sí. aguante Talca, Francisca, bien, aguante. Y yo no quería estudiar pedagogía, que conste, imagínense, yo no quería ser profe, yo entré a estudiar porque era mi segunda opción, así bien lejana, yo quería ser periodista. Pero, gracias a Dios, creo que fue la mejor opción, porque hoy en día yo soy feliz siendo profe. Entonces uno se va a ir encantando, así que tranquilos. La Javi dice, sí, es verdad. Sí. Aguante Chillán, ¿no? Dice Camila. La sorpresa. Ya, profe Dani, vamos ahora sí. La UCT, uy, bien, ¿qué tal? Tiene los reinos de... Alguien también quiere estudiar periodismo. Ajá, y después nos entrevistas. Sí, pueden hacer preguntas. Las estrellas. ¿Qué es de su vida? Ah, nada. Voy a dejar de grabar mejor. Ya. Ya, hasta acá va a quedar la Adiós. clase.